Bueno, Laura, está claro que tenemos que poner en marcha ya el proyecto de podcast para Skills Managers. Sí. La idea la tienes clara. ¿Por dónde empezamos, Chusé? Que no lo tengo muy claro. Vale, está muy sencillo. ¿Qué queremos contar? ¿Cómo lo queremos contar? ¿Y a quién nos vamos a dirigir? Vale. ¿Qué vamos a contar? ¿Qué es Skills Managers? ¿Quiénes están dentro de Skills Managers? ¿Cómo lo vamos a contar? Utilizando unas estrategias, unas herramientas, haciendo entrevistas, buscando el mensaje. ¿Y a quién nos vamos a dirigir? ¿A un público especializado? ¿A un público en general? Tenemos que tener claro cuál es el target de audiencia, el target al que nos dirigimos. Vale, eso lo tenemos claro. Eso está claro. Sí. Bien, entonces, una vez que sabemos eso, ya podemos empezar a crear la base del guión pensando en los diferentes contenidos. Producto, la empresa, el sector al que nos dirigimos, las novedades en cada uno de esos sectores y pensar también que a la hora de crear ese podcast no tenemos que crear un solo podcast o una sola línea de podcast, podemos crear diferentes, hablar de las diferentes secciones que tiene Skills Managers, los diferentes agentes que participan en este proyecto. O sea, los diferentes skills, podríamos hablar Por de ejemplo, o los diferentes temas. Vale. Claro, y cada uno de ellos van a tener una vida propia. Cada una de esas líneas de podcast serían como los diferentes canales o de los diferentes programas de una emisora de radio, con la diferencia de que aquí nuestros oyentes están esperando a que nosotros pongamos en sus oídos el contenido que están esperando. Vale. Bien, una vez que tenemos eso claro, tenemos que pensar en el estilo. ¿Cómo lo vamos a contar? Pues si vamos a ser muy serios, si vamos a ser muy impactantes, si vamos a ser muy amigables, muy dicharacheros, o al contrario, vamos a ser pues, gente de traje y corbata que va a hablar de usted a todo el mundo. Eso también es importante. Dependiendo cuál sea el formato y también el estilo en el que nos comuniquemos con nuestros oyentes, el mensaje llegará de una u otra manera. Seguimos el mismo estilo, ¿no? El mismo estilo que estamos llevando en todas las demás áreas, en el programa de televisión, en las masterclass. ¿Tenemos que seguir el mismo estilo en el podcast? Claro, ten en cuenta también que la marca de empresa se tiene que ver reflejada también en el podcast. Vale. Tanto en lo que sería la marca sonora, ¿Sí? que va a estar reflejada y que va a sonar al principio y al final de cada uno de los podcasts, y que va a tener también referencia sonora a los vídeos y a otras secciones del proyecto, como también lo que es el propio contenido. Ahora ya, una vez que sabemos que el estilo va a ser ese, un estilo de impacto, directo... y cañero también, que exacto. estamos un poco cañeros. Sí, que alguien diga, bueno, esto me va a mover, no es algo que se quede quieto, aquí me van a empujar a hacer cosas. Bien, hay que pensar en la duración. No tenemos ni idea, Chusé. Bueno, pues aquí está muy claro. La duración tiene que ser corta. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que quien nos escuche recoja los contenidos de manera inmediata. ¿Sí? Y que si necesita más, dé clic al siguiente podcast, que no lo aburramos. Es preferible que tenga que seguir una secuencia para escuchar 15 minutos en 3 bloques, que hacer un bloque de 15 minutos, porque a quien no le interese del todo, muy probablemente no llegue al final. Entonces, duraciones cortas, suficientes para que esos apuntes que nosotros queremos dar sean necesarios, pero que no lleguen a aburrir, que al contrario, cuando lleguemos al final, digamos, necesito la siguiente entrega. Ah, vale, pues la siguiente entrega será cuando a mí me digan. Vale. Duración corta, que para situarme yo un poquito, ¿qué es una duración corta? Pues vamos a hablar entre 5 y 10 minutos, nunca más. Nunca Nunca más. Es preferible que, como te decía, que le demos varias veces al clic o que automáticamente el reproductor nos enganche el primero con el segundo y el tercero, ¿Sí? a tener que estar 15 minutos pendientes de un contenido que recibimos una llamada importante, que tenemos que hacer otra cosa, que nos entretienen con algo, o que sencillamente estaba escuchando este podcast mientras iba al trabajo y he llegado antes de lo que pensaba y no he podido escucharlo entero. Tampoco me voy a quedar en el coche a escucharlo, tengo cosas que hacer. Ya. Oye, me surge una duda, si tenemos un tema que se extiende más de 5 o 10 minutos que decías, ¿qué hacemos? ¿Hacerlo? Vamos a irnos al concepto de la serialidad, es decir, episodiar nuestro mensaje. Vale. Crear partes
que puedan irse añadiendo. Al final de la primera daremos un avance del siguiente, al final del segundo, avance del tercero y un pequeño resumen al principio de lo que habíamos hablado en el anterior. ¿Por qué? Porque de esa manera quien entre al contenido, ten en cuenta que quien escucha un podcast en una galería de podcast normalmente va a lo que el nombre del podcast y las etiquetas le han marcado. Y a lo mejor le interesa muchísimo lo que se está hablando en el segundo. Pero claro, ¿qué habíamos hablado en el primero que a lo mejor también te interesa? Pequeño resumen al principio y resumen o previo al final de lo que hablaremos en el siguiente. Y así estamos enganchando al oyente para que continúe la como una serie, ¿no? Por temporadas. Exactamente, vale. Exactamente. Oye, y el título que ¿cómo lo marcamos? Que sí que es importante, ¿no? Porque claro, solamente lo primero que van a ver del podcast es ese título. Claro, el título y una pequeña descripción, pues concreto, que marque exactamente qué es lo que vamos a hablar en ese podcast y en esa pequeña descripción de 2 o 3 líneas decir, bueno, pues hoy en Skills Managers vamos a hablar de esto y de lo otro. El título del podcast, ¿cómo hacer un podcast? Ah, mira, me interesa cómo hacer un podcast. Te vamos a decir cómo hacer un podcast, por qué es importante hacer un podcast para ti y cuáles son los pasos a seguir para que al final de este podcast, que puede ser esos 5 minutos o la serie D, seas capaz de ponerlo en marcha. Vale, fenomenal. Luego ya estaría el tema de la periodicidad de entrega, el rigor. Aquí sí que hay que ser muy rigurosos. Lo que hay que hacer es siempre marcar una periodicidad. Es preferible decir, bueno, pues por temas de producción yo no puedo hacer más de un podcast cada 15 días. Bueno, pues marcamos 15 días. A lo mejor este mes podría hacer uno a la semana, sí, pero el mes que viene no. Vamos a marcarnos plazos razonables, que seamos capaces de cumplir, pero que los cumplamos. Es decir, que si un viernes cada 2 semanas publico un podcast a las 12 del mediodía, dentro de 2 semanas, el próximo viernes de 2 semanas, a las 12 del mediodía, todas las personas que me sigan reciban la notificación de que hay un nuevo podcast. Porque si no somos rigurosos en esto, vamos a perder credibilidad, aunque lo que contemos sea muy interesante. Es importantísimo que fidelicemos al oyente a través del contenido, pero tan importante como que le entreguemos las cosas a su tiempo. Es como si tú esperaras al tren y tú dijeras, bueno, hoy voy a coger el AVE a Madrid a las 10:53 y te llega a las 11 menos cuarto. Dices, no, yo estaba esperándolo llego tarde. A la siguiente vez que lo vas a coger, no, a las 11:30. No, el viernes no, el martes, no puede ser. Tenemos que ser constantes y rigurosos. Eso es fundamental. Vale, es un paso previo antes de todo el podcast, ¿no? Esa planificación de la que hablabas al principio. Exacto. También. Sí, claro, porque lo que necesitamos es, una vez que tenemos esa planificación, plasmarla en un guión y cumplirla a rajatabla. Aunque luego el estilo sea pues más distendido y que no tan cuadriculado como pudiera parecer en un principio, pero desde luego tenemos que hacerlo de esta manera. Vale, bueno, pues no sé si nos ponemos a ello, ¿qué te parece, Chuse? No sé. Vale, pues vamos a por ello ya. Lo que vamos a hacer en el siguiente bloque es, de manera práctica, ver cómo creamos un podcast corporativo.